Hola a todos, yo soy Laruchan, bienvenidos a un nuevo video en este canal de YouTube. Antes de comenzar con este video, les quiero decir y hacer un disclaimer. Si tú eres mega fanático de Shingeki y te leíste el manga en 5 idiomas y te viste el anime unas 6 veces, probablemente este video no es para ti. Con este video pretendo ayudar a la gente que a lo mejor es más casual en este del anime y no suele mirar los animes más de una vez, sino que los ve en emisión y están un poco perdidos a lo mejor con la historia. Por eso mismo es que no voy a ahondar en tantos detalles tan específicos y la idea de este video es que sea una ayuda para las personas que a lo mejor se perdieron un poquito con la historia. Y como dice el título del video, ahora les voy a contar un poco sobre la historia de la familia real, los Fritz en Shingeki no Kyojin, también conocido como la familia Reis. ¿Por qué existe este cambio de nombre? ¿Qué pasó entre medio? ¿Cómo fue que llegaron a la isla Paradis? Si estás viendo la serie y vas al día y viste el capítulo número 80 de la serie donde te contaron la historia de Ymir Fritz, la titán fundadora, y te quedaste así como un poco perdido sobre cómo la historia llegó hasta el momento en el que se encuentran nuestros protagonistas, en este video te voy a contar cuáles son los capítulos claves que debes ver si es que quieres entender un poco mejor o recordar bien lo que pasó en Shingeki no Kyojin hasta ese preciso momento. Al final de este video también les voy a hacer un pequeño resumen de toda la historia por si de repente no quieren ver todo el video, pero sí quieren entender la historia y no necesariamente ver cada uno de los capítulos, así que quédense hasta el final. Voy a partir con algo que no tiene mucho que ver con la titán fundadora, pero sí comparte su nombre. Y es la historia de Ymir, la recluta que no tiene apellido, eso es lo que sabemos en la serie, y que también es el interés amoroso de Krista, que hasta ese momento sabemos que se llama Krista y no sabemos que se llama Historia y que es la descendiente de la familia real y bla bla. Ya vamos a entrar en ese detalle. En el capítulo 29 de Shingeki no Kyojin vemos como Reiner y Bertolt casi descubren la verdad acerca de Ymir, sospechan de ella y también los vemos a ellos recordar por primera vez cómo fue que llegaron de infiltrados a la isla de Paradis desde Marley. Es más, en ese capítulo creo que mencionan por primera vez la palabra Senshi, guerrero, más que soldado, que eran los reclutas, ¿cierto?, de la Legión de Reconocimiento. Y Senshi es como se le llamaba a los guerreros eldianos que venían, ¿cierto?, con el poder de los titanes, pero de parte de Marley. En el capítulo 30 de Shingeki no Kyojin, por primera vez, Krista revela su verdadero nombre. Este es Historia, y ya nos van a explicar por qué ocultó su nombre en los capítulos siguientes. El capítulo 31 es uno de los capítulos más impactantes de la serie. Uno de los detalles importantes es que por primera vez llaman a Historia por su nombre, ya no la llaman como Krista. Hanji se refiere a ella ya como Historia. Y también es el capítulo clave en el que Bertolt y Reiner se transforman en el titán colosal y el titán acorazado. Se lo cuentan a Eren así como oye, somos el titán acorazado y el colosal. Es un capitulazo. Yo creo que este capítulo lo he visto por lo menos como unas 5 o 6 veces porque realmente es muy bueno. Nos saltamos al capítulo 35. Este capítulo lo vi solamente la primera vez que salió y no lo volví a ver más. Y ahora cuando lo vi de nuevo quedé como, ¿realmente me mostraron esto en la segunda temporada de la serie? En este capítulo se nos cuenta la historia de esta Ymir. Ella era una eldiana de escasos recursos, nacida en Marley. Se nos revela Marley, ¿cierto?, por primera vez, pero sin decirnos su nombre y sin decirnos que queda afuera en un continente. Ella se escogía para ser la figura de un culto y se le da el nombre de Ymir en homenaje a Ymir Fritz, la titán fundadora, esa que vimos su historia en el capítulo 80 de la serie. En este capítulo se nos muestra por primera vez a los eldianos haciendo este culto con Ymir fingiendo ser una descendiente de la mismísima Ymir Fritz, la titán fundadora, y diciendo tener sangre real. Los eldianos se reúnen en este culto hasta que son descubiertos por los marleyenses. Y acá hay algo que en su momento nunca me llamó la atención, y es que cuando llegan
a detenerlos, usan armas de fuego. Y yo así como pensando todo el rato que esto era Paradise y no, gente, era Marley, realmente era Marley. Y el momento más crucial, que fue el spoiler máximo, pero que sin contexto no es spoiler porque los que íbamos siguiendo solamente el anime no teníamos idea de eso hasta este momento, fue cuando castigan a toda la gente de este culto, incluyendo a Ymir, y la llevan, ¿cierto?, al puerto, que está en la entrada de la isla Paradise, puerto que vamos a conocer más adelante, porque es el lugar donde los marleyenses llevan a los eldianos que se portan mal, digamos que desobedecen las reglas o las órdenes impuestas por ellos mismos, los inyectan, ¿cierto?, con el líquido de médula espinal y los transforman en titanes comunes y corrientes para que vayan, ¿cierto?, a sus anchas en la isla Paradise. Y se nos muestra entonces cómo Ymir es castigada, convertida en un titán, deambula por muchos años, por muchas décadas, hasta que finalmente se encuentra con este grupo enviado de Marley de guerreros, donde está Reiner, donde está Bertolt, donde está Annie, y también donde está el hermano de Porco, Marcel Galliard, quien es finalmente a quien Ymir devora y así obtiene los poderes del titán Mandíbula. Y acá hay algo muy interesante porque en el capítulo 35 nos muestran por primera vez la coordenada. En la segunda temporada de la serie nos muestran la coordenada. A mí me explotó la cabeza. Nunca cuando lo vi por primera vez se me pasó por la mente que después iba a haber otro. Me pasó igual que Eren en cierto momento de la serie, como yo estaba en este lugar antes. Cuando vi la coordenada, muchas temporadas después dije, realmente, este era el lugar donde estaba, donde despertó Ymir después de muchos años de haber sido un titán común y corriente, lo que ella describe además como vivir dentro de una pesadilla, básicamente. Hasta que se come este titán cambiante, ¿cierto? Y finalmente se transforma nuevamente en humana y adquiere este poder de titán. Me parece interesante la historia de Ymir porque tiene ciertos detalles o te cuenta ciertas cosas de la historia en una etapa muy temprana de la misma. Estamos hablando de la segunda temporada del anime y nos da pistas de cosas que van a pasar ya en la tercera temporada o incluso en la cuarta temporada. Y por eso me parece interesante que la gente que a lo mejor quiere recordar estas cosas pueda ver estos capítulos que les mencioné anteriormente. Y ya entrando un poco más en el arco de la historia de los Fritz. ¿Qué pasó con la familia real Fritz? ¿Qué pasó con los Reyes? ¿Por qué Historia Reyes es la heredera al trono? Y acá les voy a mencionar algunos capítulos que creo que son importantes que vean para que les quede un poco más claro esto. En el capítulo 37, otro capitulazo de alto impacto, Eren utiliza por primera vez el poder de la coordenada, o el grito como le llaman en ese momento, al tener contacto directo de su puño con la mano del titán de Dinah Fritz. Sí, ese titán que todos recordamos porque se comió a Carla en el primer capítulo y que capítulos y temporadas más tarde vamos a reconocer como el titán de Dinah Fritz, la primera pareja de Grisha Jäger y la madre de Seki. Y está además decir que Dinah Fritz tenía sangre real, pero eso lo vamos a hablar también más adelante. Y acá empieza lo que yo llamo el arco del golpe de estado o el arco de la revelación, porque acá es cuando los personajes se empiezan a dar cuenta de cómo la familia real les mintió durante tantos años para ocultarles la verdad acerca del origen de los titanes y del origen de Eldia en general. En el capítulo 39, y después de torturar a unos soldados de la orden, ¿cierto?, del rey, Angie y Levi descubren la verdad. La familia real en realidad son los Reyes y no el rey Fritz que tienen puesto en el trono. En el capítulo 40, Historia Reyes recuerda un poco de su pasado. Recuerda cómo su madre casi que ni la crió, que no la quería, la despreciaba al contrario, y es una historia bastante triste porque nos cuenta cómo vivió en el abandono y cómo las decisiones que tomó en su vida la llevaron a seguir ocultándose bajo el nombre de Crystal Lens y más tarde unirse a la Legión de Reconocimiento. En el capítulo 42 ocurre finalmente el golpe de estado, después de una magna jugada ahí de nuestro capitán Erwin Smith y también del comandante Pixis, hay que decirlo. Finalmente ocurre el golpe de estado. En este capítulo finalmente se revela que el rey Fritz
no es más que un rey falso y que los verdaderos gobernantes de la isla Paradis son la familia Race, comandadas en ese momento por Rob Race. Ellos son los que realmente toman las decisiones de lo que sucede en la isla Paradis y finalmente todos se dan cuenta de la verdad. Esto se hace público entonces para todos los que viven en la isla Paradis. Rod Race, que a esta altura ya había secuestrado a Historia y a Eren, ni se entera de este golpe de estado porque se encuentra afuera con estos dos personajillos, porque está tramando algo bastante turbio y ya les voy a contar qué es lo que sucede ahí. El capítulo número 43 se llama Pecado y en este capítulo se nos revela que Grisha Yeager robó el poder del titán fundador a la familia Race. Esto lo hizo en la misma época en que los titanes entraron a la muralla por primera vez. Es por eso que Eren, cuando despierta en esta especie de santuario que tiene la familia Race, recuerda haber estado ahí alguna vez. Y es que en realidad hasta ese momento lo que sabemos es que no es que él haya estado realmente ahí, sino que su padre, Grisha Yeager, fue a ese lugar a robarse el poder del titán fundador. Pero lo que sabemos más tarde, en la última temporada, es que Eren sí estaba ahí. Bueno, al tener contacto Rob Race con Historia y con Eren, finalmente este último recuerda todo lo que vivió su padre en el momento en que robó el titán fundador y eso lo hace sentir evidentemente mal. O sea, asesinó prácticamente a toda la familia real. Al mismo tiempo, Historia también recuerda a Frida Race, que es la persona que realmente la crió a ella. Le enseñó a leer, le enseñó a escribir, le enseñó las cosas del mundo, pero que ella no recordaba porque era Frida Race la portadora del titán fundador. Y cada vez que se despedían, Frida le decía: olvídame hasta la próxima vez que nos veamos. Y de esa manera utilizaba el poder del titán fundador para borrarle la memoria y que no la recordara nunca. Y ahí se nos revela algo muy importante y es que el titán fundador tiene la capacidad de borrar la memoria y era algo que los personajes principales ya venían sospechando desde hace algún tiempo. Entonces en ese momento el plan de Rod Race es transformar a Historia en un titán y que se devore a Eren para que así el poder del titán fundador regrese a la familia Race. Y de esta manera el status quo dentro de la isla Paradis se mantenga por mucho tiempo más. En este capítulo también es muy importante porque Kenny Ackerman recuerda que hace mucho tiempo, cuando él era joven, su abuelo, otro Ackerman, le había contado que los Ackerman eran inmunes al borrado de memoria que los Race ejercían sobre la gente en Paradis y que por eso eran perseguidos, a pesar de que en la antigüedad los Ackerman habían sido la espada del rey. En el capítulo 44 las intenciones de Rob Race quedan mucho más claras y le dice directamente a Historia que debe devorar a Eren para así recuperar el titán fundador y que con esto todo se va a solucionar y todo va a volver a la normalidad y todos vamos a estar así tranquilitos en la isla Paradis viviendo felices y comiendo perdices. Le mete el rollo de que así va a recuperar a su hermana, que así va a poder ver los recuerdos de ella, que va a poder estar mucho más conectada con Frida Race y qué sé yo. Le mete ahí el tema sentimental para convencer. Y acá en este capítulo 44 ocurre algo muy importante porque Rob Race le explica a Historia que el rey Karlfritz llegó y ocupó el poder de los titanes para construir ese santuario y también para construir las murallas que protegen a la gente de la isla en Paradis. También le dice que si recupera el poder del titán fundador va a obtener el poder o la bendición o la gracia de un dios y de esta manera va a poder defender a la humanidad de los titanes. Y ahí en ese momento es cuando Historia dice: ¿y por qué si la familia Race tenía los poderes del titán fundador durante tanto tiempo, no habían acabado con la existencia de los titanes antes? Y ahí es cuando existe un quiebre en ella y finalmente se rebela contra ese destino, decide no transformarse en titán y no comerse a Eren. Ese momento es muy poderoso porque Historia, cuando libera a Eren, se declara enemiga de la humanidad y de hecho le dice que le da lo mismo, que ojalá los titanes se coman a todos los humanos. Y es como, vaya. En el capítulo 45 y después de una batalla finalmente en la que Rod Race termina transformándose en un titán muy grande, resulta que Levi, Hanji, Eren y Historia discuten acerca de qué hacer con este titán gigante en el que se convirtió Rod Race y deciden que lo mejor sería que no se comiera a Eren para recuperar el titán fundador, que fue uno de los planes que se les había ocurrido, pese a que incluso Eren estaba dispuesto a hacerlo, a sacrificarse.
con el objetivo de que Rod Reis volviera a convertirse en humano y de esa manera poder interrogarlo acerca de la verdad de los titanes. Llegan a la conclusión de que no es la mejor idea porque incluso si tiene el poder del titán fundador, podría borrar sus recuerdos y hacer que se olvidaran de todo lo que había pasado hasta este momento. Así que no era buena idea arriesgarse a que eso pasara. Además, en ese momento, Historia menciona que Grisha Yeager quizás tuvo una buena razón para quitarle el titán fundador a la familia real. En ese momento también Historia recibe una orden de Erwin en la que le dice que ella debe convertirse en la próxima reina de Paradis y le cuenta lo que sucedió con el golpe de estado. Ya luego en el capítulo 46 finalmente Historia se proclama la reina de las murallas, la verdadera reina de las murallas, tras vencer heroicamente a Rod Reis y tras luchar como una soldado de la Legión de Reconocimiento. En ese momento y al tener contacto con Rod Reis, tiene algunos recuerdos del pasado. En ellos podemos ver como, por ejemplo, él le ruega a su padre que acabe con los titanes, sin recibir una respuesta clara de parte de su papá. También vemos que recuerda a su hermano, Uri Reis, quien era el que heredó de su padre el poder de los titanes y que después se los heredó a su hija, Frida Reis. Se muestra finalmente como tanto el padre de Rob Reis, su hermano, Uri Reis, y su hija, Frida Reis, sucumbieron ante el poder del titán fundador y este pacto de no guerra, en el que los portadores del titán fundador se negaban a romper el status quo que había impuesto Karl Fritz en su llegada a la isla Paradis. Los capítulos que les voy a mencionar son probablemente los últimos que deberían ver para poder quedar mucho más claro con esta historia. Y los voy a llamar los capítulos de El pasado. En el capítulo 47 conocemos más acerca de Uri Reis. Él era el hermano de Rob Reis, o sea, el tío de Historia. Él fue rey de Paradis y era un rey bondadoso, era un rey bueno, creía en la paz, era muy misericordioso. Y nos cuentan cómo Kenny se encontró con él. Básicamente, Kenny iba a matarlo tras descubrir la verdad de los Ackerman y de cómo estos, que eran inmunes al borrado y a la manipulación, al lavado de cerebro que los Reis habían infundido sobre la población de Paradis, podían conocer la verdad acerca del verdadero origen de los titanes. Y es por eso que los perseguían. Como les había comentado antes, en un momento fueron la espada del rey y después fueron perseguidos por la familia real. Kenny, al darse cuenta de esto, va a buscar venganza e intenta matar a Uri Reis. Sin embargo, tras verlo convertido en titán, siente miedo y sucumbe ante su grandeza, finalmente. De esta manera, Kenny finalmente se pone a su disposición, se pone a su servicio. Esto es interesante porque se nos cuenta acerca de los Reis, acerca de cómo ellos creían en la paz, acerca de cómo ellos también se sentían arrepentidos por un pasado turbio, pero sin mencionarnos realmente qué es lo que había sucedido. Por eso es interesante ver estos capítulos. Se nos menciona también que Frida, su sucesora, su sobrina, la hermana de Historia, también era una reina, por así decirlo, una líder bondadosa, aun cuando ellos operaban desde las sombras. El capítulo 57 es otro de los capítulos cruciales que deben ver para entender un poquito mejor esta historia. Y acá se nos revelan los recuerdos de Grisha Yeager, como él, un eldiano viviendo en Marley, conoce la crueldad del mundo en el que vive. Y aquí es importante porque se nos revela por primera vez la existencia de un mundo más allá de la isla Paradis. Recordemos que hasta ese punto los habitantes de Paradis creían en que toda la humanidad estaba concentrada en esa isla y que fuera de ella no habían más humanos, solo titanes. Pero acá por primera vez se revela que hay un continente, que hay una nación llamada Marley, donde eldianos viven en campos de concentración y donde son maltratados por los marleyenses. Todo esto porque en la antigüedad los eldianos transformados en titanes asolaron gran parte del continente y conquistaron grandes territorios y el imperio eldiano era gigantesco. Entonces los eldianos, ahora apresados por así decirlo por los marleyenses, tienen que expiar sus pecados y viven como unos marginados dentro del continente. Así creció Grisha Yeager. Tras un montón de sucesos desafortunados en su vida, él se une a una revolución para poder levantar nuevamente el imperio eldiano con el plan de ir a la isla Paradis y recuperar el titán fundador. Ahí es donde conoce a la última descendiente de la familia real que quedó
en Marley, en el continente, que es Dina Fritz. Ella se transforma en su primera pareja, con la cual tienen un hijo que, como les dije al principio del video, es Seke o Sik, como le quieran decir. Dina y Grisha intentan que su hijo Seke se una a el ejército de Marley para poder ser uno de los descendientes o un guerrero, ¿cierto? Un Senshi, y obtener el poder de uno de los 9 titanes cambiantes, y así infiltrarse para poder robar el titán fundador en la isla Paradis. Pero este último los traiciona, los acusa, y es por eso que son castigados y llevados nuevamente a este puerto, el mismo que vimos en el capítulo de Ymir. Ahí en ese momento es cuando Dina se transforma en el titán que vimos en el primer capítulo, el que se come a Carla, y con el que Eren también tiene el contacto y activa por primera vez la coordenada. Todo esto porque recuerden que los poderes del titán fundador se activan al tener contacto con la sangre real. Es por eso que Eren así por sí solo no los puede ocupar. Ahí también Grisha conoce a el búho, que es Eren Kruger, y quien le cuenta un poco acerca de lo que sucede realmente afuera de las murallas y le encomienda la misión de ir y recuperar el titán fundador. Y ahí también ocurre esa escena maravillosa donde Eren Kruger menciona a Mikasa y a Armin y dice: ¿de qué son estas memorias? En el capítulo 58 se explica este pacto de negación a la guerra que hizo Karl Fritz al momento de ocultarse tras las murallas, de dejar el continente, atravesar el océano y asentarse en la isla Paradis. También se explica por qué todos los que reciben el poder del titán fundador, todos quienes son de la familia real evidentemente, casi como que enloquecen tras enterarse de que tienen que perpetuar este pacto. En ese momento Eren, nuestro Eren, ¿cierto? El protagonista, entiende que al tener contacto con una persona con sangre real puede activar la coordenada. Creo que si ven todos esos capítulos que les mencioné, les va a quedar un poco más clara la historia de los Reyes y también la historia de cómo finalmente es que los habitantes de la isla Paradis descubren la verdad acerca de su pasado como eldianos. Pero si están un poco perdidos, ahora les voy a resumir la historia de la familia real Fritz cronológicamente y cómo fue evolucionando con el tiempo. Ymir es una niña que es marginada por su pueblo. Tras acusarla erróneamente de haber cometido un error, es castigada y perseguida. En ese momento tiene contacto por primera vez con la Lucigenia, que es el origen de todo. Esta le otorga el poder del titán, y de esta manera ella decide ayudar al pueblo que le dio la espalda. Finalmente ella se casa con el rey Fritz, que era el rey de este pueblo, y engendra 3 hijas, Rosé, María y Sina. Tras sacrificarse para salvar al rey y morir, este le da a sus hijas de comer el cuerpo de Ymir. De esta manera ellas heredan el poder del titán de su madre. El poder de los titanes sirvió para que la gente de Eldia prosperara. Construyeron infraestructura, puentes, un montón de cosas, y su ambición los llevó también a conquistar a otros pueblos. Así fue como se empezaron a levantar como un imperio. Tras años y años de seguir conquistando territorios y estando en una constante guerra, a esa altura el poder de los titanes que venía de Ymir ya se había dividido en 9, que son los 9 titanes cambiantes que nosotros conocemos durante toda la serie. Estos titanes quedaron en posesiones de familias importantes ligadas también a la realeza de los Fritz. Así el imperio de Eldia siguió prosperando, pero en base a doblegar a sus enemigos y conquistando grandes territorios del continente. Hasta que llegamos al rey 145 del linaje de los Fritz, el famosísimo Karl Fritz. Este rey, a diferencia de los otros, no tenía este afán expansionista de Eldia. Al contrario, empezó a sentirse avergonzado por lo que habían hecho los reyes anteriores y por lo que Eldia le estaba haciendo a otros pueblos más pequeños. De esa manera conspiró junto con la familia Tibur para inventar un héroe falso. Este héroe iba a derrocar a Eldia y la iba a mandar al exilio. Este héroe es conocido como Helios. La familia Tibur guarda silencio y es protegida por Marley, esta nación que era una de las tantas que Eldia estaba pisoteando literalmente con el poder de los titanes. Y de esta forma Karl Fritz se va del continente y se sienta en la isla Paradis con una parte del pueblo de Eldia.
y con la ayuda de los poderes del titán fundador que él poseía, construye las murallas que conocemos y le pone los nombres de las 3 hijas de Ymir Fritz: Rose, María y Sina. Además, le dice a la gente del continente que si no los dejan tranquilos, él va a ocupar el poder del titán fundador y va a ir con los titanes al continente. De esa manera también él es que se autoimpone este pacto de negación a la guerra, o de renuncia a la guerra también, como se conoce en la serie, y es el que se va pasando de generación en generación. También ocupa el poder del titán fundador para lavar el cerebro de todos los eldianos que llegaron con él a la isla Paradis, y de esa forma decirles que afuera de las murallas no hay más humanidad, que ellos son los únicos humanos vivos y que llevan refugiados en esas murallas durante mucho tiempo. De esa manera también esconde su nombre, ponen a un rey Fritz falso y ellos se transforman de la familia Fritz a la familia Reis y empiezan a gobernar entre las sombras, como una manera también de proteger ese gran secreto. Y mientras todo esto sucede, también está la Guerra de los Titanes. Marley se empezó a ser cada vez más poderosa y empezó a robar los titanes cambiantes que estaban en posesión del pueblo de Eldia. Es así que roba 7 de los 9. Recordemos que hasta ese punto la familia Tibur se había quedado junto a ellos porque habían pactado, ¿cierto?, que eso sucediera con el rey Karl Fritz y se quedaron en posesión del titán martillo. Finalmente Marley gana esta guerra, apresa a los eldianos que quedan en el continente y los castiga, ¿cierto?, encerrándolos en guetos, en campos de concentración, haciéndolos trabajar por los pecados antes cometidos por el resto de los eldianos. Pero también conscientes de que los eldianos son quienes se pueden transformar en los titanes cambiantes, comienzan este programa en la que buscan guerreros para que ocupen estos titanes cambiantes a favor de Marley. En Paradis la gente empezó a vivir con normalidad y aquellos que no se les pudo borrar la mente, que eran cercanos a la familia real, empezaron a ocupar cargos importantes y empezaron a ser nobles dentro de este nuevo régimen de Paradis. Excepto 2 linajes, los Ackerman y los Azumabito, que son los asiáticos. Por temas genéticos, aparentemente, el titán fundador no podía ejercer poder sobre ellos y no pudo nunca borrarles la memoria. Y es por eso que en ese momento, cuando llegan a Paradis, es que empieza una persecución en contra de estos 2 linajes. De ahí que Kenny descubre la verdad varios años después e intenta asesinar a Uri Reis. De la misma manera que también en cierto punto Mikasa recuerda que su madre, una asiática, y su padre, un Ackerman, eran perseguidos, pero ella nunca supo por qué. Y es que con el pasar de los años, incluso los Ackerman o los Azumabitos no iban traspasando esta información de generación en generación como forma de protegerse a ellos mismos también. Sin embargo, seguían siendo perseguidos por la familia real, hasta que llega Uri Reis, que era un rey bastante bondadoso, y decide acabar con esta persecución. Sin embargo, los nobles seguían persiguiendo y es por eso que todo lo que tiene que ver con la nobleza y la cercanía a la familia real se empieza a volver corrupta. Por eso es que ocurre el golpe de estado, porque los reclutas de la Legión de Reconocimiento se empiezan a dar cuenta de las verdades que ellos ocultan y lo mucho que intentan manipular la información. Y todo eso nos lleva hasta Historia Reis, que es la hija ilegítima de Rod Reis, el hermano del anterior rey Uri Reis. Y al morir la familia de Rod completamente a manos de Grisha Jäger, él es que va a buscar a su hija, Historia Reis, para poder recuperar el titán fundador y de esa manera perpetuar el status quo que funcionaba en Paradis durante tantos años. Y esa sería la historia resumida de cómo es la historia de la familia real, cómo es la historia de los Fritz y cómo se enlaza con la historia de la gente que vivía en Paradis y el momento de la revelación en que ellos se dan cuenta de lo que está sucediendo afuera. Así que espero que les haya gustado. Este es mi primer video explicando cosas de anime. No sé si les gustaría que hiciera alguno más adelante. Si les tinca que haga eso, denle un like, compártanlo con sus amigos y háganmelo saber también acá abajito en los comentarios. Espero que les haya servido, que les haya ayudado y nosotros nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Chau.